Eterno Dios soberano, te honramos en esta mañana, te bendecimos y te damos gracias, amado Dios, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias porque es un privilegio el encontrarnos en tu casa y juntos adorarte, deleitarnos en tu presencia y postrarnos a tus pies para poder escuchar tu corazón. Yo quiero rogarte, amado Dios, que esta mañana no sea una mañana más, sino que sea una mañana donde tú ministres de una manera profunda a nuestro interior. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, cuando tú hablas, Señor, tu pueblo calla. Cuando tú hablas, Señor, todo enmudece en la tierra. Por lo cual, Señor, te pido en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que nada se interponga en esta mañana para compartir tu santa y divina palabra. Ya estamos llevando cautivo en el nombre poderoso de Jesucristo todo pensamiento contrario al tuyo, todo aquello que no provenga de parte tuya. Señor, lo estamos sometiendo a ti en esta mañana. Y te ruego, amado Dios, que me escondas en esta mañana detrás de la cruz para compartir tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Si quieres puedes sentarte con un aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí le dije, Manuel, tú eres mi pastor. Y le dije, tú aún le darás cuenta a Dios por mi vida. Y realmente, Manuel, durante todo este tiempo, a veces cuando me pierdo y no hay una llamada, y yo, ¿dónde tú estás? Y siempre hay una llamada preocupado por la familia, preocupado por mis hijos. Y realmente agradezco a Dios. No hay nada peor que uno tener la oportunidad de caminar sin amigos. Cuando uno tiene amigos, la vida se hace mucho más ligera. Cuando uno desarrolla relaciones de amistad dentro del pueblo del Señor, es diferente. ¿Por qué? Porque todos nosotros como seres humanos vivimos un momento de crisis. Y en ese momento de crisis, una persona que realmente te ame puede extenderte la mano en un momento determinado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Vamos a lo que quiero estar compartiendo en esta mañana. Quiero compartir en esta mañana bajo el título Avívate. No sé si puedes decirle al hermano que está a tu lado, avívate. La semana pasada celebramos el día de la resurrección de Cristo, como una señal de la victoria de Cristo, señal de victoria que Cristo también tuvo la oportunidad de transferirla, en este caso a la iglesia del Señor. Pero cuando uno mira las Escrituras y uno se detiene a escuchar la palabra, uno mirando las Escrituras, uno ve que 50 días después de la resurrección de Cristo, se celebra algo muy especial para el pueblo del Señor, y se celebra en este caso lo que se conoce como el día de Pentecostés. Era la segunda fiesta. Pentecostés era la segunda fiesta más popular en aquel entonces, en el año judío, que tenían la oportunidad de celebrar los judíos. Y Pentecostés simboliza para la iglesia del Señor el principio de una gran cosecha. Cuando miramos la palabra del Señor ocurría también algo, y era que se celebraba también la fiesta, en este caso de la cosecha del grano. Y dice que se cogía el grano, se llevaba a donde estaba el sacerdote, se mecía y se ofrecía, en este caso, a Jehová Dios de los ejércitos. Ahora, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, nosotros vemos que con la muerte y la resurrección de Cristo, Cristo reúne a sus discípulos. Pero cuando Cristo reúne a sus discípulos, después de andar, dice las Escrituras, que 40 días, dice que dando testimonio acerca de la resurrección, cuando Cristo reúne a los discípulos, Cristo le dice a los discípulos de él que no se fueran de Jerusalén, sino que permanecieran en Jerusalén esperando la promesa, en este caso del Padre, esperando la promesa del derramamiento del Espíritu Santo del Señor. Miramos la palabra del Señor, dice las Escrituras que había ocurrido algo. Dice que los discípulos estaban unidos, los discípulos estaban todos juntos en un mismo sentir,
estaban buscando la presencia del Señor. Y mientras estaban todos unidos buscando la presencia del Dios Todopoderoso, aquel día ocurrió algo. Aquel día dice la palabra del Señor que descendió el Espíritu Santo del Señor. Dice que vino como un terremoto, un viento fuerte que sacudió toda la casa. Y dice la palabra que todos los que estaban allí, dice las Escrituras, que fueron llenos de la presencia del Dios Todopoderoso. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Este es el cumplimiento de una palabra profética que aparece en el libro de Joel. Cuando el profeta había tenido la oportunidad de recibir de parte de Dios, y el profeta habla, y el profeta dice que en los postreros tiempos, dice que Dios derramaría, dice, de su Espíritu Santo. Y dice las Escrituras que los jóvenes iban a tener visión. Yo pregunto en esta mañana, ¿hay jóvenes en este lugar? ¿Hay jóvenes en este lugar en esta mañana? ¿Hay jóvenes en este lugar? Pues Dios quiere traer visión sobre la vida de los jóvenes, pero no una visión que sea para tu propia vida, sino una visión para el pueblo. Dios quiere traer visión sobre la vida de los jóvenes. Dios quiere abrir nuestros ojos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que como iglesia del Señor nosotros veamos algo, y es que la visión de Dios para cada una de nuestras vidas es mejor que nuestra propia visión. La visión de Dios para cada una de nuestras vidas es mejor que nuestro propio plan, y eso es lo que Dios quiere hacer. ¿A qué es lo que pasa? Que a veces la tibieza espiritual no nos deja sumergirnos, no nos deja entrar en el río de la presencia del Señor. Pero sigue profetizando y sigue diciendo la palabra del Señor. Dice: los ancianos. Los ancianos. Los ancianos, dice las Escrituras, que tendrían sueño. No que se quedarían dormidos en el asiento del templo, sino que tendrían sueño. Soñarán. ¿Tú sabes por qué? Porque los sueños traen esperanza. Los sueños traen oportunidad de vida. Y no se puede existir en este mundo sin un sueño. No se puede existir en este mundo sin un propósito. Todo aquel que no tiene sueño, ¿tú sabes qué es lo que está anhelando? Está anhelando morirse. Pero todo aquel que tiene una visión, todo aquel que tiene un sueño, ¿tú sabes qué es lo que desea? Señor, alarga mis años de vida para servirte y vivir tan solo para ti. Dice la palabra que tendría sueño, tendría visión. Y sigue hablando el profeta. Pero pasa algo. Entre la palabra de Joel, capítulo número 2, y el libro de Hechos, capítulo número 2, hay un espacio de 800 años. Ay, perdón. Perdón, por favor. Hay un espacio de 800 años. Pero un espacio de 800 años donde también te parece que la palabra profética que Joel había hablado había quedado suspendida, en este caso, en el aire. No había pasado nada. Anteriormente ocurría algo, y era que en la antigüedad el Espíritu Santo del Señor descendía solamente sobre algunos hombres de Dios. El Espíritu Santo descendía sobre los profetas, el Espíritu Santo descendía sobre los sacerdotes, el Espíritu Santo descendió sobre la vida de Sansón. Sansón pudo hacer cosas maravillosas, así sobre Gestié también, y otros hombres de Dios. El Espíritu Santo descendían y se movían en el poder de Dios. Pero eran casos aislados, eran casos que hoy podía pasar solamente sobre algunas cuantas personas. Pero ya cuando miramos Hechos capítulo número 2, no vemos que hay un caso aislado, sino ¿qué es lo que estamos mirando? Lo que estamos mirando es como 120 hombres. Había mujeres también que se metieron a buscar la presencia de Dios, que comenzaron a intimar con Dios, que estaban en un mismo sentir. Vino una visitación del Espíritu Santo de Dios sobre la vida de cada uno de ellos. La palabra del Señor nos está enseñando. Pero en esa visitación, ¿quieres que te diga algo? Esa visitación llamó la atención de todos aquellos que habían ido a la fiesta de Pentecostés. Como mismo, cuando la zarza ardía en el desierto, llamó la atención de Moisés, y Moisés fue corriendo hasta la zarza para ver por qué la zarza ardía y no se consumía. El derramamiento del Espíritu Santo también en el libro de los Hechos llamó la atención de aquellos que fueron a la fiesta de Pentecostés. Yo te pregunto en esta mañana, iglesia del Señor,
¿Estamos necesitando una visitación de Dios o no la estamos necesitando? Yo te pregunto en esta mañana, ¿estamos necesitando en el nombre poderoso de Jesucristo que Dios pueda trabajar en lo más profundo de nuestro corazón, que Dios nos pueda estar avivando de una manera profunda, o no lo estamos necesitando? Hace 2 años ocurrió algo en los Estados Unidos. Unos jóvenes comenzaron adorando, comenzaron leyendo la palabra del Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? Un tiempo de un día se convirtió en largos días metido en la presencia del Señor, disfrutando de todo lo que Dios estaba haciendo y todo lo que Dios tenía preparado para cada uno de ellos. La palabra del Señor, cuando nosotros miramos las Escrituras, la palabra del Señor, cuando nosotros miramos las Escrituras, y quiero que me acompañes al libro del profeta Zacarías. En la palabra del Señor, cuando nosotros miramos las Escrituras, vemos que Dios establece principios de una manera especial para que la iglesia se levante en el nombre poderoso de Jesucristo y la iglesia pueda conquistar. Estamos viviendo un tiempo donde la iglesia muchas veces pensamos que la conquista viene, ¿tú sabes por qué? Que la conquista viene por los métodos. La conquista no es cuestión de método, la conquista es cuestión de la presencia del Dios Todopoderoso. La conquista es cuestión de que cuando hay un joven, cuando hay un anciano, cuando hay un matrimonio comprometido con Dios, encendido por la presencia del Dios Todopoderoso, cuando comienzan a haber cambios en cada una de nuestras vidas, ¿qué es lo que van a decir? Yo estoy mirando algo diferente en tu vida. Yo estoy mirando que tu vida ya no es la misma de antes. Yo estoy mirando que el Espíritu Santo del Señor ha estado haciendo algo en lo más profundo de tu corazón. Hay un texto que cada uno de nosotros conocemos y lo conocemos muy bien y muchas veces lo recitamos. Y ese texto aparece en el libro del profeta Zacarías, versículo número 6, donde dice la palabra del Señor, dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Jehová, dice la palabra del Señor. Es un texto que lo conocemos, es un texto que con frecuencia lo recitamos, pero cuando nosotros miramos la palabra del Señor, estamos mirando algo a través de la palabra, a través de las Escrituras. En el capítulo número 4 de Zacarías, desde el versículo número 1 al versículo número 6, estamos mirando algo conforme a la palabra del Señor. Y era que esta era la quinta revelación o la quinta visión que había tenido el siervo del Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo número 1 del capítulo número 4: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Respondí: he mirado y he aquí un candelero todo de oro. He aquí un candelero todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para la lámpara que están encendidos, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabe qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice la palabra del Señor. Aquí hay todo un simbolismo en esta porción de las Escrituras. La palabra del Señor nos está hablando que dice que había un candelabro y dice que este era de oro, pero dice que en este candelabro que era de oro, dice las Escrituras que había un depósito encima, había un depósito de aceite encima, dice la palabra del Señor, el cual simboliza la abundancia del poder de Dios por medio de su Santo Espíritu. Lo otro que la palabra del Señor nos dice también, que no solo había un candelabro con un depósito, sino que dice las Escrituras 7 lámparas, dice 7 lámparas encima, dice, del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que estaban encima de él, dice las Escrituras.
Cuando se habla de las lámparas representan al pueblo de Dios que da plenitud de luz a un mundo perdido, que necesita escuchar que Jesucristo vive, que se levantó con poder dentro de los muertos y que la iglesia del Señor tiene la autoridad para dar testimonio de cuán fiel es el Dios eterno y todo soberano. Lo otro que la palabra del Señor habla de manera representativa, habla también de dos olivos. Estos dos olivos representan los dos ministerios. Representa el ministerio real, el ministerio del rey, y lo otro que representa es el ministerio del sacerdocio. Ministerio que en el nuevo pacto, a través de la persona de Jesucristo, dice las Escrituras que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros reyes y sacerdotes para la gloria de Dios Todopoderoso. Ya no estamos hablando de un ministerio independiente, sino que en la persona de Jesucristo ambos se unen. Lo otro que la palabra del Señor hablando en esta porción de las Escrituras, también menciona y dice las Escrituras en el versículo número 3, y junto a él dos olivos. Está hablando acerca de dos árboles que representan una fuente inmensa de aceite, donde los líderes en aquel entonces que estaban llevando la responsabilidad del pueblo para seguir llevando hacia adelante la tarea que Dios había tenido la oportunidad de encomendarla, habla que necesitaban realmente seguir fluyendo en el poder del Espíritu Santo del Señor. Estos dos árboles también representan, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, representa también a alguien cuando está ungido por la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Zacarías, capítulo número 4, versículo número 11. Hablé más y le dije, ¿qué significa estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabe qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de la tierra. La palabra del Señor nos está hablando que dice que estos son los dos ungidos que están delante del Señor, Dios de la tierra. Pero cuando tú miras las Escrituras, hay algo que yo puedo notar a través de la palabra del Señor. Y algo que yo noto, tú sabes qué cosa era, y era que aquellas lámparas eran abastecidas, pero no eran abastecidas por hombre ninguno. Aquellas lámparas eran abastecidas porque eran abastecidas por el aceite que la palabra del Señor nos está diciendo. Y quiero que puedas entender algo, iglesia de Jesucristo, en esta preciosa mañana. La única manera en que España puede ser conquistada para Jesucristo, tú sabes cómo es, que tu vida realmente alumbre delante de la presencia del Señor, que vivas una vida ungida, que vivas una vida en el poder del Espíritu Santo del Señor, que dejemos la tibieza espiritual y vivamos una vida de compromiso con el Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Aplauda al Señor en esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Despiértate, despiértate en el nombre de Jesús. Despiértate en esta mañana. Sacude la mano que tiene a tu lado. Despiértate, 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 despiértate. Despiértate, dormilón, ¿por qué duermes? Escucha. Cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo ahora. Está diciendo a Timoteo, le está hablando de la fe. Y le está diciendo a Timoteo que en su abuela Loida había habitado una fe que era genuina. En su madre Eunice también. Y Pablo ahora coge y le dice a Timoteo, y yo estoy seguro que en ti también. Hay algo que a mí me llamaba la atención cuando miraba la palabra. Y era que el apóstol estaba siendo responsable a Timoteo, escucha, de su descendencia. Y no solo de su descendencia, sino que estaba haciendo a Timoteo responsable de su generación.
Y aquí hay padres en esta mañana que a veces este principio no lo tenemos en cuenta. Y estamos en la casa del Señor y estamos jugando a la iglesita. Estamos en la casa del Señor, pero queremos vivir la vida cristiana sin compromiso. Estamos en la casa del Señor y en nuestra casa decimos palabrota. Estamos en la casa del Señor y no apartamos un tiempo para levantar en nuestra casa un altar familiar para llevar a nuestros hijos al Dios Todopoderoso. Estamos en la casa del Señor y mentimos delante de nuestros hijos. Estamos en la casa del Señor y no estamos modelando para ello. Tú eres responsable de tu familia. Tú eres responsable de tu generación. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, escucha, hay una fe que ha habitado en 3 generaciones. Tu abuela, tu madre, y le dice, y en ti también. Pero dice, una fe que no es fingida. El pastor, que tú estás diciendo que hay 2 tipos de fe. Que yo puedo fingir que soy algo que no soy. Tú estás diciendo que yo soy un hipócrita. No, yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy hablando de fingir. Pero te pregunto en esta mañana, ¿qué es fingir? Fingir es aparentar algo que realmente no lo somos. Fingir es andar con máscara delante de los hombres, porque delante de Dios, Dios nos desmascara. En Timoteo había una fe, Pablo le dice que no era fingida. Pero esa fe, la fe que tú recibiste de tu abuela que dio testimonio de que Dios es fiel, es la fe de que tu abuela le tuvo la oportunidad de transmitirle, en este caso, a tu madre Loida, y Loida también te la ha transmitido a ti. ¿Qué es lo que nosotros transmitimos? No puede transmitir vida si no hay presencia. Aleluya. No puede transmitir vida si no hay rendición delante de la presencia del Todopoderoso. Retomo el pasaje de Zacarías. En el pasaje de Zacarías, después que el Señor usa todo esto y habla acerca del olivo, habla acerca del candelabro, dice las Escrituras que se le dice entonces a Zacarías, no es con ejército, no es con espada, sino que es por el Espíritu de Jehová. Pero luego dice, tiene el texto y léelo por favor, que quiero que puedas notar algo. Luego dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será destruido a llanura, dice la palabra del Señor. Yo no sé si tú lo notas. Pero está hablando ahora las Escrituras. Dice que hay un monte. Y dice el Señor, dice, ese monte será destruido. Dios le había llamado con un propósito. Pero ese monte, ¿tú sabes cómo era que iba a ser destruido? No con ejército, no con espada, sino ¿cómo? Por el Espíritu del Señor. ¿Cuál es el monte que tienes delante de ti? Que hay tantas cosas que a veces tratamos de resolverlas en nuestra propia fuerza. Nos cansamos, nos agotamos y no vemos el resultado. ¿Cuál es el monte que tienes delante de ti? No pelees más en tu fuerza. No dependa más del brazo de carne. Depende del brazo de Jehová, Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Pablo le había estado hablando a Timoteo y le llama la atención y le dice, tú eres responsable. Ahora luego sigue hablando el texto y Pablo le dice a Timoteo, por lo cual dice, te aconsejo. Y esto es lo que me encanta a mí de la palabra del Señor,
que más que Dios da órdenes, Dios nos dice: he puesto delante de ti el bien y el mal. Escoge el bien para que viva. Dios siempre nos da oportunidades. Pablo le está diciendo ahora a Timoteo: te aconsejo como padre, porque te amo. Como padre, porque he visto lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo quiero aconsejarte algo. Y le dice: que avives el don de Dios que hay en ti, el cual fue dado por la imposición de mis manos, dice la palabra del Señor. Yo quiero que me puedas escuchar en esta mañana. Avivar denota volver a encender algo cuando se ha estado apagando. Avivar denota soplar, echarle leña al fuego. Avivar denota de que cuando uno saca un pedazo de carbón, cuando está unido a todo un fuego y uno lo saca aparte, ese carbón poquito a poco se va apagando. Y entonces necesita llevarlo a su estado, o necesita ponerle más carbones al lado, comenzar a soplar para que encienda. Aconsejo que avive. Pero la pregunta es: ¿por qué a veces, después de recibir palabras de Dios, después de escuchar a Dios en lo secreto, después de estar en un evento y en el evento salir eufórico, en el evento salir diciendo Dios me habló, por qué cuando llegamos a casa nuevamente regresamos al mismo estado? Es la pregunta. Porque a veces, después de recibir tanta palabra de Dios, quiero hacer esto contigo, quiero llevarte, quiero que camines sobre las alturas, porque a veces seguimos en el mismo punto. ¿Qué es lo que te roba la fuerza a la vida espiritual y al propósito que Dios tiene para con tu vida? Te pregunto en esta mañana. A veces estamos tan distraídos y las distracciones continuamente en ocasiones aparecen sobre nuestras vidas para que no lleguemos y se desarrolle todo el potencial que Dios tiene preparado para ti y Dios tiene para mí. A veces las distracciones nos van apagando poquito a poco. A veces las malas compañías, a veces unirnos a un amargado, a alguien que tiene el corazón dañado, y en vez de nosotros influenciar sobre su propia vida con la presencia de Dios Todopoderoso, somos nosotros influenciados por esa persona. Y alguien que entonces un día estuvo arriba, de momento vemos que comienza a menguar, comienza a apagarse, y uno dice: ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está haciendo que pierdas el fuego, que pierdas la pasión? En ocasiones los malos hábitos que tenemos, malos hábitos escondidos, que delante de los hombres no los proyectamos, pero delante del Dios Todopoderoso, Dios lo ve. Van castrando tus sueños, van castrando la presencia del Señor. Y no deja que todo lo que Dios ha dicho se pueda llevar hacia adelante en tu vida y en mi vida. Pablo le dijo a Timoteo: te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que hay en ti. Cuando la palabra profética de Joel, una de las cosas que marca la palabra profética de Joel, de que en los postreros días, dice las Escrituras, que iban a profetizar y el Espíritu Santo dice que iba a ser derramado sobre toda carne. A este nivel, si algo vemos, es el desarrollo de la palabra profética. Y necesitamos, iglesia del Señor, un mover de la palabra profética de Dios dentro del pueblo del Señor. No sé cuántos dicen amén. Amén. Escúchame, cuando te hablo de la palabra profética, no te estoy hablando de decirle a nadie te vas a ir al infierno. No es lo que te estoy diciendo. No te estoy diciendo de ponernos a inventar y decir lo que Dios no ha dicho, sino tú sabes qué es lo que te estoy diciendo.
Que la palabra del Señor nos enseña que la profecía exhorta, consuela y edifica. Y es una bendición cuando entre nosotros comenzamos a hablar el idioma de Dios, cuando comenzamos a exhortarnos, cuando comenzamos a animarnos, cuando comenzamos a ser edificados los unos a los otros, y aun cuando hay alguna cabreja que necesita corrección, decirle: no lo estás haciendo bien. Lo necesitamos. ¿Tú sabes por qué? Porque hay un mundo en tinieblas que necesita que la iglesia alumbre, pero que no alumbre con una luz opaca, con una luz tenue, sino con una luz que pueda ser visto en Antequera, en Málaga, en España, en las naciones. Dios nos ha dado dones a muchos de nosotros. Dones, talento. Pero ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Porque a veces lo que Dios nos ha dado lo tomamos y lo escondemos por temor. Las Escrituras, hablando acerca de la parábola de los talentos, a uno le da 5, al otro le da 3 y al otro le da 1. Al que se le dio 5, ¿qué fue lo que hizo? Cuando su Señor vino, lo multiplicó, lo invirtió bien, hizo buen uso de lo que Dios le había dado, de lo que su Señor le había dado. Al que se le dio 3, también. Pero no es cuestión de 5, no es cuestión de 3, es cuestión de poner en acción lo que el dueño ha tenido la oportunidad de depositar. Para que se le dio 1, tuve miedo. Eres hombre que recoge donde no sembraste. Y porque tuve temor, lo cogí y lo enterré. Siervo malo y negligente. Lo hubiera cogido, le hubiera dado por lo menos a los banqueros. Cuando yo regresaba, algo hubiera tenido. ¿Estás conmigo en esta mañana todavía? Avívate en el nombre poderoso del Señor. Es una necesidad que tenemos como iglesia. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando hay una iglesia encendida, y no estoy diciendo que están apagados, me encanta y disfruto, pero me gusta retarte. Cuando hay una iglesia que está encendida, cuando hay un creyente que está encendido con la presencia de Dios, otros vendrán y se quedarán y serán discipulados y serán entrenados por ti, porque hay vida. Y lo que estás transmitiendo, tú sabes qué cosa es, no es información, sino que es vida. Termino con esto. Otra razón por la cual necesitamos el fuego, ¿tú sabes por qué cosa es? El fuego de la presencia del Señor. Porque el fuego hace que la serpiente dentro del pueblo del Señor salte. Hechos capítulo número 28. Pablo había naufragado, llega a una isla llamada Marta, y cuando llega a aquella isla tenía frío, estaba todo mojado. Dice que comienza a buscar leña seca para prender fuego. Y entre la leña seca para prender fuego, ¿tú sabes qué fue lo que pasó cuando se encendió el fuego? ¿Qué fue lo que pasó? La serpiente salió, lo mordió, pero nada le pasó. Cuando hay fuego de Dios en cada una de nuestras vidas, aunque el diablo trate de matarte, aunque el diablo trate de devorar tu propia vida, ¿quieres que te diga algo? Vas a permanecer. Y este es el tiempo de permanecer en la casa del Señor, pero encendido por el Dios Todopoderoso. Dios te ha dado dones. Lo que Dios te ha dado, ponlo en servicio de papá. ¿Cuántos dicen amén? Acércate al pastor. Pastor, ¿en qué puedo ayudar? Pastor, ¿en qué puedo servir? Acércate. Y deja que la presencia de Dios te lleve a los lugares más altos que Dios tiene preparado para tu vida y para mi vida.
Ponte de pie, por favor, la alabanza.